Buenas noches, bienvenidos a La Ciudad de Todos, un programa de la Fundación Ciudad. Ustedes habrán oído hablar en este programa muchas veces del ejemplo de Barcelona. Cuando hay un tema de residuos, el ejemplo de Barcelona. Para buscar la solución al tema del tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, el ejemplo de Barcelona. Cuando hay que hablar de participación ciudadana, siempre es inevitable la referencia a Barcelona. Es cierto que Barcelona es una ciudad ejemplo en algunos temas. Es cierto que la ciudad de Barcelona es una ciudad que puede decirse que está bien gestionada. También es cierto que el ejemplo de Barcelona ha sido la excusa perfecta para que en los últimos 10 años los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires viajen gratis a Barcelona con la excusa de ver el ejemplo de Barcelona. Bien, en estos días un organismo suizo estableció una especie de ranking de las ciudades mejor gestionadas del mundo y Barcelona aparece en el cuarto lugar. Obviamente la Ciudad de Buenos Aires no aparece en el ranking. En el tercer lugar o en el segundo aparece Sydney, la capital de Australia. Y en el primer lugar aparece la ciudad de Singapur, que es capital de la República de Singapur, que queda en la isla del mismo nombre, en Malasia. Singapur es una isla, unos 4 millones de habitantes, es una ciudad-puerto, su capital. La población es china y malaya. Y bueno, según los suizos, que les gusta hacer este tipo de ordenamientos y de rankings, dicen, bueno, es la ciudad mejor gestionada del mundo. Es cierto que en Singapur hay costumbres que aquí nos parecerían excesivas. Por ejemplo, Singapur, la República de Singapur, establece la pena de muerte para el tráfico de drogas o establece la pena de muerte para los abortos. Tiene una legislación muy fuerte. También es cierto que la legislación urbana de Singapur es muy fuerte también. Si usted arroja residuos fuera del horario de recolección en la ciudad de Singapur, usted recibe automáticamente una multa de $500, el equivalente de $500 norteamericanos, ¿no? Quizás por eso la ciudad de Singapur es una ciudad bien gestionada, porque tanto en los temas grandes como en los temas chicos, las autoridades hacen cumplir las leyes. El ejemplo de Singapur en ese sentido cunde en otros lugares distantes del planeta. En las Islas Baleares, donde el alcalde acaba de emitir un bando basado en una reglamentación de 1951, en donde establece con 900 euros de multa a la persona que deja los residuos fuera del horario de recolección. Una suma similar fijó el Consejo Municipal de Acapulco, en México. Bueno, la ciudad recolecta, pero si usted arroja los residuos fuera del horario de recolección, tiene una multa muy importante. Buenos Aires no es Barcelona, Buenos Aires no es sin duda Singapur, Buenos Aires no es las Islas Baleares y tampoco es Acapulco. Buenos Aires tiene desde hace 20 años, 20 años, una normativa que dice que usted tiene que dejar los residuos a partir de las 8 de la noche en la puerta de su casa todos los días menos los sábados. Dicen que el tema de los residuos tiene que ver con la educación. Después de 20 años de que hemos oído que hay que dejar los residuos de 20 a 21, menos los sábados, en la puerta de casa, evidentemente que el requisito de la educación parecería ser conformado. La ciudad no está limpia, pero la conducta de quienes vivimos en la ciudad no es la mejor para lograr que la ciudad sea limpia. No es cuestión de ser como Singapur. Probablemente en estas tierras jamás ajusticien a las personas que se hacen abortos o jamás ajusticien a los traficantes de drogas. Tampoco le van a poner jamás a usted una multa de $500 por dejar la basura fuera de hora. Pero también es cierto que no puede haber gestión si no hay normativa, educación y control. Educación en este tema, la norma la conoce todo el mundo desde hace 20 años. La normativa está. El control es importante y la participación ciudadana también. Ojalá la ciudad alguna vez llega al ranking de las más gestionadas, pero eso, de las mejor gestionadas, pero probablemente eso ocurra cuando los controles se apliquen y cuando el ciudadano común sepa que vivir en sociedad tiene un precio y que ofender a la sociedad, aunque sea en lo mínimo, tiene un costo también. Esto es La Ciudad de Todos, un programa de la Fundación Ciudad. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina
sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Bien, y seguimos aquí en La Ciudad de Todos, un programa de la Fundación Ciudad. Nuestro teléfono es 806-8294. Nuestra página web es www.fundacionciudad.org.ar y nuestro mail es f.ciudad@interlink.com.ar. El tema es la convocatoria pública de Aeroparque Costanera Norte que realizamos hace un par de semanas ya con APEBU, Asamblea Permanente para los Espacios Verdes Urbanos, y con la FAR, Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Ustedes saben que tiene que ver con el proyecto de Costanera Norte y Aeroparque, tiene que ver con que la gente conozca ese proyecto y pueda opinar en el marco de las normas constitucionales vigentes que estamos pidiendo que se apliquen, especialmente la Ley de Impacto Ambiental. Y bueno, esta es la tercera parte del informe que hicimos en virtud de esa presentación. Nos acompaña Osvaldo Guerrica, gracias por acompañarnos hoy en La Ciudad de Todos. Gracias. Y se suma a nuestra mesa por primera vez Roberto Fittipaldi de la Asociación de Ciclistas en Ruta. Gracias. No, al contrario. Gracias Roberto por acompañarnos hoy en La Ciudad de Todos. Muchas gracias. Para quien no haya visto los programas anteriores, hicimos una convocatoria. Hay un proyecto de ampliar la zona de Aeroparque, terminar la autopista Ilía y reformular la Costanera Norte. Esto implica obras muy importantes en ese sector de la ciudad que, si les parece, vemos al secretario Feletti cómo las explicaba la fundamentación de las obras en Costanera Norte. La presencia de un aeroparque para la ciudad también estuvo decidida por el gobierno de la ciudad y es decisión del gobierno de la ciudad que continúe el aeroparque en la ciudad para inscribir la ciudad, entre otras cosas, en una de las principales ventajas comparativas que tiene la ciudad, que es el turismo. Digo, nosotros no aspiramos a dejar la ciudad sin condiciones de desarrollo económico en esa zona. Aeroparque, puerto, trazado de la autopista y trazado del anillo de circunvalación para ordenar la carga y descarga y el tránsito liviano que llega desde el norte son elementos decisivos y necesarios para darle condiciones de sustentabilidad a la ciudad de Buenos Aires. El gobierno, por otra parte, pretende inscribir este plan de obra en acompañar la corriente de inversión inmobiliaria que afortunadamente está teniendo el país por el abandono de la renta financiera, el desplazamiento de ahorros hacia la inversión inmobiliaria con inversión pública. Digo, esto está planteado como uno de los ejes estratégicos del gobierno que acompaña el plan de infraestructura. Y, obviamente, el anillo vial es un ordenador, como decía antes, de la cuestión de Aeroparque, de la cuestión de puerto, de la circunvalación en paralelo al riachuelo en la zona sur. Es un ordenador del flujo económico de la ciudad en un contexto de crecimiento económico y donde la ciudad busca redefinir su perfil productivo a la luz del nuevo escenario de tipo de cambio. Digo, en este marco se inscribe el plan de obras. Hablemos de los actos de gobierno en concreto. En primer lugar, lo que requiere sobre todo la intervención en la franja norte, pero también en el sur, que es un problema casi más complejo que discutir la coparticipación federal para la ciudad de Buenos Aires, es recuperar autonomía y es construir con la nación una agenda entre jurisdicciones que le permita a la ciudad recuperar autonomía sobre puerto, sobre ordenamiento de red de tránsito pesado, recuperar la capacidad de construir en la zona sur en paralelo al riachuelo más puentes que generen una mejor comunicación con el sur y acuerdos con jurisdicciones municipales como Avellaneda y Lomas de Zamora, es decir, la ciudad
está recuperando autonomía y construyendo una agenda interjurisdiccional, y en ese marco se inscribe este acuerdo. Y en segundo lugar, de ninguna manera el gobierno pretende soslayar las responsabilidades legales y constitucionales que le competen, porque este acuerdo está inscrito en un proyecto de ley que fue remitido a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el 24 de septiembre del 2004, ¿sí?, sobre autopistas y vías interconectadas. Es decir, que el gobierno de la ciudad inscribe este acuerdo en un proyecto de ley donde, en paralelo a la construcción de esta agenda interjurisdiccional con la nación, que supone, y esto le pido a todos que tengamos en cuenta, los difíciles y variados intereses que hay que articular, en la cual el gobierno de la ciudad está defendiendo los intereses del Estado y del sector público. Hay que articular los intereses de la nación, hay que articular los intereses de la Ciudad de Buenos Aires, hay que articular los intereses de dos concesionarios privados, Aeropuertos 2000 y Ferrovías. Solo el 15% de la carga llega por tren al puerto de la Ciudad de Buenos Aires, insisto, puerto hoy enteramente de contenedores. Y los intereses de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, que es la empresa estatal de autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. Dos concesionarios privados, un concesionario público y dos jurisdicciones. Por eso se requiere un acuerdo marco, una comisión de enlace. Ahora, en paralelo, para implementar las decisiones de ese acuerdo marco, se requiere la aprobación del proyecto de ley. Y evidentemente, si se aprueba el proyecto de ley con el conjunto de obras planteadas, recién ahí estará planteado la necesidad de la audiencia pública que requiere la ley de impacto ambiental. Bien, esto decía el contador Feletti explicando el proyecto Costanera Norte Aeroparque. Osvaldo. Sí, estaba anotando lo que decía el contador y él dice cosas bastante graves. Por ejemplo, dice que el gobierno decidió tener el aeroparque en la ciudad. El gobierno, el Ejecutivo no puede decidir nada al respecto. No pueden decidir 3, 4, 5 funcionarios lo que tiene que ver con 3, 4, 5 millones de personas. Y no quiero hablar de las 12 millones de personas que habitan en todo el área metropolitana. Él dice que el desarrollo económico de esa zona, o sea, el desarrollo económico de la zona norte del Gran Buenos Aires, ya es una causal para que el aeroparque siga. A esto le llama recuperar autonomía. Y dice que el gobierno de la ciudad articula con el gobierno nacional, con los concesionarios privados y con los concesionarios estatales como AUSA. Se olvidó de una cosa fundamental: no articula con la población, no articula con la constitución de la ciudad, contador Feletti. La constitución de la ciudad dice en su artículo 63 que la legislatura debe llamar a audiencia pública por temas de esta envergadura. Y lo que él habla, digamos, en la parte que él se refiere que el gobierno de la ciudad está respetando la Constitución porque llamaría la legislatura a audiencia pública después de aprobada en primera lectura la ley que ellos mandan, eso se contrapone con la Constitución nacional. Con la Constitución de la ciudad, porque la Constitución de la ciudad dice que la audiencia pública debe ser previa al tratamiento legislativo en asuntos de esta envergadura. Vos sabés que la lucha nuestra de los últimos 10 años es cómo hacer para obtener la participación ciudadana y las audiencias públicas, y justamente ellos quieren que no existan. Así que este proyecto se inscribe en eso. Claro, porque ellos mandan un proyecto de ley que es este anillo vial, donde en realidad lo que quieren hacer aprobar es lo del aeroparque, obviamente. Lo demás es totalmente secundario a esta altura. Quieren hacer aprobar los rellenos, quieren hacer aprobar toda una serie de cosas. 20 años de concesión a AUSA también. También. Y esto significa que aprobado en primera lectura, después viene una audiencia pública, sí obligatoria, dentro del mecanismo de aprobación del proyecto de ley, pero ya está aprobado y esta audiencia pública no es vinculante. O sea que tranquilamente puede pasar a una segunda lectura y aprobarse esto como si acá no hubiera pasado nada, como si fuera una cosa muy simple que están aprobando los puentes sobre el riachuelo. Y no es así. Acá el proyecto
tan integral, tan estratégico como el de Aeroparque debe discutirse previamente en audiencia pública. Bien, por eso nosotros hicimos esa convocatoria pidiendo que eso ocurra. Mientras hablamos con Roberto Fittipaldi, vamos a pedir al director que nos muestre un poco de la presentación esa que hicimos en el Colegio Público de Abogados, el Beta 1, 1 minuto 37. Roberto, ¿ustedes con este proyecto se ven de algún modo perjudicados por la pérdida de un espacio importante? Y sí, evidentemente hay lo que se llama el Parque General Belgrano, que es donde funciona el circuito KDT. Lamentablemente hay informaciones variadas. Unos dicen que no se va a afectar la pista, otros dicen que se pierde, pero la realidad es que no sabemos lo que va a pasar. Pensamos que lamentablemente lo más grave que va a pasar es que esto se va a perder. Hay que tener en cuenta que... Estamos hablando de la avenida Sarmiento y Costanera, el Parque Belgrano, que es donde está el nuevo KDT. Donde está el nuevo circuito KDT. Que es donde los ciclistas... Claro, es justamente a lo que me iba... Exactamente, a eso te iba a comentar. En ese lugar es el único lugar en la ciudad de Buenos Aires donde se puede ir a practicar o a recrear el tema del ciclismo, que últimamente está recomendado por muchísimos médicos, pero no nos vamos a meter en eso. Realmente la preocupación es dónde vamos a ir. O sea... Acá se piensa en muchas cosas, en un plan estratégico, en concesionarios, en AUSA, etcétera, etcétera, que no estoy en desacuerdo que se piense en esas cosas, pero no se piensa dónde se va a trasladar semejante espacio público. Pero al margen de eso, porque uno puede decir, bueno, lo sacamos de acá y lo llevamos al otro lado. Como yo estuve diciendo en las distintas reuniones o audiencias que hemos tenido, o convocatorias, acá está en juego todo lo que es el patrimonio de la ciudad de Buenos Aires. Esto es muy grave. Entonces no es solamente decir, bueno, nos sacan de acá... Estamos viendo desde arriba, ¿no? Sí. La zona. Sí. Ahí ya pasamos por el velódromo. Ahora estamos yendo para la cabecera norte. Sí. Claro, entonces este es el gran problema. O sea, yo creo que, yo voy a decir lo mismo para toda la audiencia. Acá se habla muy bien de inversión y todos queremos que nuestro país crezca y que si es posible nuestra ciudad, la cual amamos, también crezca. Pero no se habla de lo que es la desinversión en calidad de vida. Estuvieron en la convocatoria la gente de Vicente López, hablando también del perjuicio que les traería la ampliación de este aeroparque. Yo creo que acá el tema es que todos tenemos que empezar a defender esto, a convocar a los ciudadanos a nuestros lugares, nosotros como ciclistas, a la gente del circuito KDT y después, bueno, que otras organizaciones convoquen a otros lugares para ir generando un espacio donde ese espacio esté ocupado con gente. Creo que este es el punto. Y realmente que se piense también en el uso de las bicicletas, porque ya nos sacaron de las rutas. En la ciudad de Buenos Aires pretenden prohibir el uso de las bicicletas en las avenidas. Y ahora, bueno, esto es la coronita que nos confirma que la gestión actual, llevada a cabo por el doctor Feletti, donde la gente cree que todavía las ciclovías hechas por la capital van a continuar, bueno, esta gente es una gestión antibicicleta. Confirma esto, evidentemente, que nos echen del circuito KDT. Esta es la realidad, Si ¿no? me permitís, quería agregar algo porque es peor todavía en general. Bueno, mejor entonces pasa por nuestro. Peor de lo que decía acá Fittipaldi, porque delante del circuito KDT actual hay un espacio verde público que se llama Bosque Alegre, que es el último resto de parque público dentro de lo que era el gigantesco Parque de la Raza que iba desde La Pampa hasta Salguero. Que es en la parte de Avenida Sarmiento donde la gente hace picnic. Exactamente. Ese lugar, que estaba totalmente arruinado y degradado, fue cerrado hace 1 año y medio, en mayo del 2003, por el gobierno de la ciudad, con el supuesto propósito de arreglarlo. Bien, hace 1 año y medio que ese espacio verde público está alambrado, está ya en estado silvestre casi, pero ese espacio verde, que vuelvo a repetir, son los restos del gigantesco Parque de la Raza, va a ser eliminado también. Ese último espacio verde donde hay un bosquecillo de lapachos hermoso. Una cosa re notable del Aeroparque Metropolitano es la siguiente. Enfrente a ese bosque, a ese resto de bosque, está la puerta, lo que se llama la puerta sur del aeroparque, para los aviones privados, helicópteros. Sí. Entonces, sobre Sarmiento, uno camina hacia Costanera, dobla, y si va para el norte, se encuentra con
con la puerta principal del aeroparque metropolitano, donde uno sube y baja del avión, qué sé yo. El trayecto que va desde la puerta sur por Sarmiento hasta la esquina, las rejas del aeroparque están todas oxidadas, rotas y despintadas. ¿Qué quiero decir con esto? Todo el mantenimiento que uno ve en la parte linda del aeroparque, cuando uno va por una parte no transitada, es como que nada, ni se toman el trabajo de pintar la reja que da a la vía pública. Está toda rota la calle. Quizás esto no es relevante, no hace la seguridad aeroportuaria, no hace la comodidad del pasajero, no hace nada, pero implica un cuidado de las cosas, un cuidado de lo público, implica un concepto. Si el lugar está por donde la gente pasa, lo pintamos todo, lo tenemos todo lindo. Si el lugar está público, por donde nadie nos ve, lo tenemos todo mal. Eso no es la actitud que uno espera de un concesionario de un servicio público, ¿no? No, así es. Yo creo ha habido muchos casos. Yo creo que también las cosas pasan por el amor que se tenga a lo propio. Y creo que los ciudadanos, como vos decías hoy, el caso de la basura y demás, tenemos que empezar a querer un poco más a la ciudad de Buenos Aires. Y pasa por defender todas estas cosas, que cada uno defienda su espacio público, y entonces puede ser que ahí empecemos a mejorar la gestión de nuestros gobernantes. Bien, ese día en la convocatoria, cuyas imágenes vimos pasadas un rato mientras hablábamos, tuvimos más de 30 organizaciones que participaron, hemos visto algunas aquí, ¿no? Bueno, de hecho Roberto participó, habló, APEBU convocó y habló, obviamente la Fundación, la FARN, muchas organizaciones. Para este programa tomamos unas 4 o 5 intervenciones de personas pertenecientes a distintas organizaciones que ya se concentran en el tema del aeroparque, porque es cierto, dentro de todo este proyecto, ¿no?, de reordenamiento vial de Costanera Norte y de las autopistas, el tema del aeroparque evidentemente atrae y probablemente motive el proyecto. Entonces, los participantes de la convocatoria pública dijeron esto. En primer lugar, que se acaben estas modalidades, en las cuales en la década del 90 vimos muchísimas y estamos padeciendo muchísimos de esos problemas. Decimos basta. En segundo lugar, decimos como ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires que queremos participar, y es la obligación, y por suerte tenemos una Constitución que nos permite esto. Pero claro, el tema es que no solamente tenemos que tener una Constitución, sino tenemos que tener autoridades. Pero también decimos que si no hay autoridades que respeten la Constitución, nosotros nos vamos a hacer que eso se respete, y por eso estamos hoy aquí, felicitamos a los organizadores y decimos que vamos a seguir acompañándolos en esta lucha que recién empieza. Nosotros, como vecinos del Pilar, nos formamos para defender lo que en ese momento era el predio ocupado por una concesión de muchos años, que es el actual Parque Taís. Tuvimos éxito, está el parque ahí, pero desde ese momento seguimos con distintas espadas de Damocles. El proyecto Retiro está ahí, y junto con él todo esto que está ahora en ese gran megaproyecto, como nos dijeron las autoridades. Nos parece muy interesante que lo empecemos a desplegar para todos los ciudadanos respecto a cómo decimos qué queremos para nuestra calidad de vida. Me parece muy importante que beneficiemos a la ciudad en todo lo que tiene que ser su infraestructura y su desarrollo. Pero esto es por la calidad de vida de nuestra gente, y no solamente de la ciudad, de toda el área que está comprometida, que es también el Gran Buenos Aires. Así que solamente es para decir que empezamos a luchar en esto. De los intereses de los habitantes de Buenos Aires, ¿quién se ocupa?, nos preguntamos. Porque aquí hay una gran preocupación oficial por las inversiones, entre comillas, por la modernización, entre comillas. Nos preguntamos, ¿inversión inmobiliaria a costa de qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Sacrificando la calidad de vida de los habitantes de Buenos Aires? ¿Se quiere convertir a Buenos Aires en un gran parque inmobiliario, en una suerte de jungla de cemento mayor de la que tenemos en este momento? ¿Eso es modernización? ¿Eso es progresismo? Yo pregunto si la modernización es para los funcionarios llenar la ciudad de shoppings y de torres para bacanes en forma caótica y solo pensando en el negocio de unos pocos.
estamos aquí en presencia de un negocio de la patria concesionaria, porque no cabe ninguna duda que nos encontramos ante eso. Yo me pregunto además y afirmo que entonces va a ser imposible arribar a una conclusión sobre qué es verdadero y qué es falso en esta y otras cuestiones de la ciudad de Buenos Aires, porque aquí tenemos intereses contrapuestos. En aquel entonces yo estudié los 14 aeropuertos que tiene el AMBA, que nadie los conoce, son 14. Algunos desactivados, los menos, otros en plena actividad, para distintos usos, pero en plena actividad. Los más importantes obviamente son Aeroparque y Ezeiza, pero no son los únicos, hay 14. Entre los más importantes está el de Morón, el antiguo aeropuerto de Buenos Aires, la regional Quilmes, el aeropuerto de La Plata, etcétera, etcétera, que tienen varias hectáreas. En aquel entonces me incliné porque no se cerrara el aeroparque, pero que no se lo transformara en un aeropuerto, como ahora se lo está transformando, o como ya se lo ha transformado. Y este proyecto no hace más que rubricar. Porque es una gota en la evolución de la historia de la ciudad. Cuanto más inversiones se hagan, más comprometido está el lugar y más va a necesitar el aeropuerto. La diferencia entre la ciudad tenía un aeroparque que no tiene nada más que el nombre de aeroparque, es un aeródromo lo que tiene. Un aeródromo a 10 minutos del centro es imposible en cualquier ciudad. Nos estamos olvidando de las leyes de localización más rudimentarias. Nadie parece que se dedicó a estudiar qué pasa con un aeropuerto en cualquiera de las ciudades que tanto nos gusta admirar. Un aeroparque, como dijo la arquitecta Suárez, implica un cierto cabotaje de aviones, implica una cierta manera de llegar y conectarse. Un aeropuerto que tenemos Ezeiza con posibilidades de ampliación es lo que se fortalece en toda gran capital del mundo. ¿Por qué? Porque nadie invierte en dos cosas al mismo tiempo. A mí lo que me sorprende ver de la ciudad de Buenos Aires es la poca importancia del desarrollo aeroportuario en relación a un gran fortalecimiento de un aeropuerto como el que tenemos con capacidad de crecimiento. Por eso yo voy a tratar de focalizar este proyecto desde una perspectiva ciudadana y en 3 dimensiones. La primera que observamos en el proyecto está relacionada con la ruptura de pactos preexistentes. Y lo que se escuchó hoy hasta ahora de las intervenciones del gobierno en la ciudad no explican por qué se rompieron, por qué se había decidido que en el año 2005 se traslada el aeroparque, qué es lo que sucedió para cambiar de opinión, no invertir en Ezeiza y en cambio hacer inversiones que implican una ampliación del aeroparque. Yo me alegro mucho que el técnico de la Fuerza Aérea legitime las palabras del señor secretario de Obras Públicas que dijo hace un tiempo, cuando habló de la prolongación de las pistas. Que es la posibilidad de estar ante un proyecto para no hacer. Es decir, la Argentina tiene una larga trayectoria de proyectos anunciados con mucha sonoridad y pensados para no hacer, sino para anunciar. El caso de la famosa Aeroisla, cuyo grado de irracionalidad era tal que era inviable, o el caso de aquel inmenso murallón costero que iba a ir desde Avellaneda hasta Punta Lara, rellenando a un kilómetro del río, formando una inmensa ciudad que, por supuesto, nunca tuvo ni siquiera proyecto de ingeniería. Entonces, si consideráramos esta hipótesis, la de estar ante un proyecto para no hacer, nos encontraríamos ante la posibilidad de que este proyecto en realidad está intentando blanquear la situación de un concesionario que está en una situación extremadamente irregular.
ganó la concesión gracias a comprometerse a dos cuestiones extremadamente importantes. El concesionario ganó la concesión por haberse comprometido, primero, a irse en el 2005, y ganó la concesión por haberse comprometido a pagar un canon significativo. ¿Qué hizo? No pagó el canon. Utilizó el dinero del canon para comprar aeropuertos en Armenia y en Ecuador. Y la sospecha es que está incentivando a algunos funcionarios a llevar adelante proyectos que le permitan quedarse en Aeroparque, concesión que, insisto, ganó porque ningún otro competidor estaba dispuesto a ganar esa concesión e irse en el 2005. Bien, esto decían algunos de los participantes en la convocatoria pública Costanera Norte de Aeroparque que organizamos el pasado 18 de octubre con la FARC y con APU en el Colegio Público de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, acá es bastante reiterado por varios oradores el tema de la concesión y los deberes del concesionario. En síntesis, el concesionario Aeropuertos Argentina 2000 debe 817 millones de dólares, ¿no?, en conceptos de canon no pagados y de inversiones no realizadas. Sobre esto, encima tenía que construir un nuevo aeropuerto, es decir, el decreto de adjudicación de la licitación de 1998 fija que en el año séptimo ya no tiene que estar el aeroparque en ese lugar y que se debe trasladar a otro lugar del Gran Buenos Aires. Puede ser Ezeiza o cualquier otro lugar. ¿Qué significa eso? Que don Eduardo Urnequian tiene que invertir en construir un nuevo aeropuerto. ¿Cuánto cuesta eso? Mucha plata, yo no puedo ni siquiera tirar una cifra. Pero evidentemente esta obrita que está acordada ahora cuesta 100 veces menos o 1000 veces menos que hacer en el aeropuerto. Ese es el negocio de Urnequian y ese es el punto central que quiere resolver este convenio. Una cosa es un aeropuerto, como decía Odilia Suárez, y otra cosa es un aeroparque. Sí. Me parece que antes hablábamos del traslado de Aeroparque de Ezeiza, ahora estamos hablando del traslado de Ezeiza a Buenos Aires, de algún modo, o es lo que parece trasuntarse en todo esto, ¿no? Lo que pasa es que, sí, evidentemente, pero además lo que pasa es que lamentablemente vemos que todas estas cosas que llamamos progreso y que en definitiva nadie puede estar en contra de un sano progreso, es destrucción, no es progreso. O sea, yo no puedo entender que los funcionarios que nos tienen que de alguna manera gobernar y también defender los intereses propios estén destruyendo patrimonios, como decía aquí Osvaldo, que son de todos. Yo no diría solamente de la ciudad de Buenos Aires, yo creo que es de toda la gente que vive que vivimos en la República Argentina. Esto es lo que a mí me preocupa, porque esto no es solamente acá en Capital Federal, si uno va a observar, es en todos lados. Hoy estamos particularmente por este tema, pero uno observa cómo todas las obras necesarias buscan avanzar sobre cosas que son de la gente, y yo no sé si son necesarias, y yo no sé si los vecinos están tan de acuerdo. Hay una discusión sobre este tema que obviamente no la vamos a dar aquí, pero hay una discusión que hay que dar si realmente la ciudad necesita un aeropuerto, si el aeropuerto que la ciudad necesita es porque también es una discusión. Hay gente que prefiere tener un aeropuerto aquí en la ciudad de Buenos Aires, que podría ser quizás más chico, con aviones no ruidosos y digamos de tamaño porte para lo que es el vuelo de cabotaje y la conexión con el Uruguay, que es un tema que está previsto en los tratados internacionales, que no es tan fácil de sacar de aquí. Hay opciones. Lo que me parece que aquí pasa es que aquí se decidió sin discutir las opciones. Exacto. Yo te quería Acá Feletti dijo el aeropuerto se queda. Y eso es lo que la gente de algún modo rechaza. Quiero decir algo muy chiquitito que también se dijo, y creo que incluso vos mismo lo decías el otro día. Acá hay en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el Consejo del Plan Urbano Ambiental. La legislatura, a su vez, tiene una comisión de planeamiento, bueno, no recuerdo justo. Y hay otra comisión más también de este mismo tipo que no sé por dónde anda dando vueltas. Ahora, todo esto al Estado y nosotros, los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires,
nos cuesta mucho dinero, o sea, le cuesta mucho dinero al erario público. Entonces, si hay un plan urbano ambiental, ¿por qué no se prevén estas cosas? Se supone que este plan urbano ambiental tiene que planificar y ver en su... Hablamos de Buenos Aires 2010. Eso es Suiza. Por favor. Eso es Suiza, Roberto. Bueno, pero si lo tenemos, entonces digo yo, no quiero ponerme en contra de la gente que trabaja ahí, pobre, que no tiene la culpa, pero si lo tenemos y cuesta plata, y no le damos bolilla, entonces, bueno, busquemos hacer otra cosa y disolver esos organismos. No, al contrario, busquemos que esos organismos tengan capacidad de hacer cumplir las cosas que planean. Yo creo que esos organismos... Sí, que se vayan los funcionarios. Pero lamentablemente esos organismos dependen del Consejo de Plan Urbano Ambiental, depende del jefe de gobierno. Es complejo y esta no va a ser la última vez. Yo dejo planteado la discusión. No va a ser la última vez que planteemos el tema. No va a ser. No, esto es la primera vez. A mí lo que me llama la atención, esto probablemente mucha gente no lo entienda o no me lo entienda, pero ustedes han visto en la última propaganda esta de Parques 2000, de Aeropuertos 2000, ¿no? La del chico que juega en Ezeiza, ¿no? Cuando el señor le da un avión, ¿qué le dice el chico? El señor le regala al niñito un avión. Y el chico mide el avión, así, y medio lo tira al piso. ¿Y qué le dice? No recuerdo. ¿Qué le dice? Le dice al señor... Sí, se comentó eso. Le dice... Mide el avión con cara así de poca cosa y dice, yo quería un aeropuerto, cabezón. Dice. Entonces, vos te podés pensar que yo no quería un aeroparque, yo quería un aeropuerto, ¿sí? Y cualquier persona que haya leído el diario más de 3 veces sabe el apodo cabezón, qué significa en términos políticos. No es ninguna novedad, ¿no? Entonces, uno piensa y dice, yo quería un aeropuerto, cabezón, no quería un aeroparque, ¿sí? Quizás en la inocencia del chico hay una respuesta a todo este tema del Yo creo que adolecemos de un fuerte planeamiento y planificación que habría que hacer, no solo a nivel de ciudad, sino integrar todo el país, ver cómo lo vamos a hacer, el área metropolitana, lo que él decía, sí, es necesario integrar los caminos, Ezeiza con la zona sur, el aeroparque con los trenes, eso estamos de acuerdo y realmente nosotros que hemos estudiado el tema del tránsito en la ciudad de Buenos Aires, con un especialista que está en nuestra asociación, realmente entendemos que esto tiene que ser así, pero tiene que ser de una manera coherente, planificada. Esto justamente, Roberto, es justamente lo que no ocurrió. Bárbaro. Una palabra. Dale. Perdón. Los organismos para realizar toda esa planificación están en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. El gobierno de la ciudad se niega sistemáticamente a implementarlo. Gracias, Roberto, gracias, Osvaldo. Por eso una cosa es absolutamente clara. Desde donde sea posible, quienes integramos la convocatoria PEBU, la FARC y la Fundación Ciudad, no nos sentimos proclives a admitir, si se quiere usar la palabra, de que se modifique ningún aspecto de la situación actual en la zona de Costanera Norte de Aeroparque hasta que se cumpla con las leyes en forma previa. Si después de las audiencias públicas, los estudios de impacto ambiental, los estudios técnicos, se determina que hay que hacer modificaciones, después de cumplidos todos los mecanismos constitucionales, bien, que se hagan las modificaciones necesarias, que la gente apruebe, que los organismos técnicos se estimen competentes, así coordinadamente. Antes no, porque está la Constitución y también, como se ha visto en muchos casos, en el caso de la Rural, se ha visto en el caso de la cárcel de Casedos, ¿no? Si la Constitución no se cumple, gracias a Dios, están los jueces. En el próximo bloque, otro tema complicado, la planta de tratamiento de residuos hospitalarios o patogénicos en pleno Puerto Madero. Yo vivo en una ciudad. La Fundación Ciudad es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y no partidaria. Fundación Ciudad. Promovemos una mejor calidad de vida urbana a través de la participación ciudadana. Bien, último bloque de la Ciudad de Todos. Nuestro teléfono es 806-8294. La página web es www.fundacionciudad.org.ar. Nuestro mail es f.ciudad@interlink.com.ar. En este bloque, el tema de la planta de residuos patogénicos que pretende autorizar el gobierno nacional en la zona de Puerto Madero sin intervención de la Ciudad de Buenos Aires. Nos acompaña para eso el secretario de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable, Turismo y Producción de la Ciudad de Buenos Aires, el licenciado Eduardo Epstein. Gracias, Eduardo, por acompañarnos.
Andrés Napoli de la FARC y nuestro amigo Horacio Ríos. Buenas tardes, el gusto es de ustedes. El gusto es mío. ¿Cómo va? Se ha armado un conflicto entre la Nación y la ciudad por la planta de residuos. Sí, en realidad conflicto todavía no, digamos. Nosotros hemos hecho una presentación, nos hemos presentado creo en el día de hoy en el expediente, exigiendo a las autoridades nacionales y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación que nos dé la debida participación en este tema, porque entendemos que hay un dictamen ambiguo por parte de la Procuración del Tesoro que pareciera estar negándole a la Ciudad de Buenos Aires la competencia ambiental que tiene sobre todo lo que es el ejido de nuestra ciudad. Entonces, pretender autorizar la instalación de una planta de residuos patogénicos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, más allá de que la tierra sea de la Administración General de Puertos, sin la participación de la Ciudad de Buenos Aires, nos parece un disparate. Sería la única que habría en la ciudad, ¿no? Exactamente, hoy no tenemos planta de residuos patogénicos y esta es otra conversación y otra discusión. Digo, nosotros como Ciudad de Buenos Aires nos interesa que haya una planta en la Ciudad de Buenos Aires, desde luego. Que se lleve los residuos de todos los hospitales. Que trate los residuos que se producen en los hospitales porteños. Ahora, esa planta debe cumplir con determinados requisitos y con determinada normativa. En la Ciudad de Buenos Aires es muy clara. Cualquiera que quiera instalar una planta de residuos patogénicos en nuestra ciudad debe presentar el proyecto de impacto ambiental correspondiente porque está clasificado como de alto impacto. Luego se debe convocar a una audiencia pública y por último hace falta una ley de nuestra legislatura que autorice esa instalación. En tanto no se cumpla con esto, se está tratando y se trate de eludir a la normativa de nuestra ciudad, nosotros vamos a hacer uso del poder de policía que tenemos para impedir que se pueda abrir esta planta. Estamos detrás de ese tema. Sí, efectivamente, como dice el secretario, hay como tres planos de la cuestión. Uno es si se va a instalar o no y si queremos o no que se instale la planta, es una discusión. Una segunda discusión es quién tiene que intervenir, esto ha quedado claro en lo que ha dicho recién Eduardo. Y una tercera cuestión es que queremos saber de qué se trata. Es que si la ciudad no interviene, nunca vamos a llegar a la primera parte de la discusión, que es si queremos o no que se instale. Por supuesto. Por eso nosotros, desde nuestra organización, primero queremos saber de qué se trata, queremos acceder a la información. Esto ha tenido un trámite cuasi secreto. Nosotros hemos requerido muchas veces el expediente y nunca lo hemos conseguido. Finalmente hemos planteado un pedido de acceso a la información ante la Autoridad Nacional y bueno, nos estamos enterando de algunos dictámenes que están en ese expediente que nos preocupan bastante, habida cuenta que vienen de la cabeza de la Procuración del Tesoro y establecen que la Ciudad de Buenos Aires no tiene injerencia en virtud de la aplicación de la Ley 24.051 de residuos peligrosos, que es anterior a la reforma constitucional y anterior a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y que le dan toda la injerencia al Gobierno Nacional. Tenemos que tener en pantalla en breve un planito donde nos muestra dónde se instalaría la planta de tratamiento de los residuos. Ahí está, al costado de Puerto Madero, a 2 pasos del casino, a 2 pasos y medio de la ex ciudad deportiva de Boca, donde IRSA piensa hacer el complejo ese Santa María de Buenos Aires, a 2 pasos y 3/4 de la reserva ecológica. Bueno, ahí está. Imagínate si tenés que comprarte una casa en IRSA y te pasan los camiones con residuos patogénicos por la puerta. ¿no? Sí, claro, con marina y todo. Claro, te volvés loco. En el barrio. Sí. Un proyecto que parece que va a quedar algo. De todos modos, a mí me gustaría hacer hincapié en una cosa. Permanentemente la Nación está intentando avasallar, digamos, las jurisdicciones de la ciudad. Lo han hecho, este no es el primer caso en que esto ocurre. Si bien hay un convenio, antes la Nación avasalló la competencia de la ciudad, por ejemplo, con los tragamonedas, ¿no? Que están aún en el hipódromo, recuerdo, no deberían estar hace tiempo ya. Otro avasallamiento de la ciudad es no transfieren el puerto. La Administración General de Puertos, se supone que dueña de esas tierras donde va a estar instalado esta planta de residuos, existe solamente por el puerto de Buenos Aires. Había varios puertos nacionales y todos fueron transferidos a sus respectivas jurisdicciones. Barranqueras, Chaco, Ushuaia. Este país se peleó a sangre y fuego más de 20 años por ese puerto, así que imagínate que... Más de 5 siglos. No, pero más de 20 años, me refiero a los 20 años antes de la Constitución de 1853. Exactamente. Y nosotros vemos, tengo muchas otras cosas para puntualizar, pero
con estos 2 ejemplos o 3 ejemplos bastan, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que la jurisdicción de la ciudad acá es inapelable. Inapelable. Yo pienso que es absolutamente inapelable. Me parece que cualquier persona que conozca algo de derecho ambiental, sobre todo de las modificaciones al derecho ambiental que ocurrieron a partir de la nueva Constitución Nacional, y sabe que la competencia es absolutamente local. Es más, a mí me llamó, por ejemplo, el secretario de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires para solidarizarse con nosotros y plantearme que en caso de que se avance está hasta de acuerdo en hacer iniciar cualquier tipo de acción tendiente a que no se vulnere la competencia local en estos temas. Por eso está preocupado el secretario de la provincia, digo. Es un tema complicado y que afecta sobre todo a la calidad de vida, además de los porteños, porque una planta de residuos patogénicos no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. El dictamen del procurador dice en algún momento, no que me acuerdo, que como es multijurisdiccional la planta, porque los humos pueden ir para la provincia de Buenos Aires y el Río, ¿no? Al ser de más de una jurisdicción, interviene es excluyente la nación, ¿no? Exactamente, es decir, pueden contaminar más de una jurisdicción. Claro, entonces si vos y yo ponemos una panadería, por ejemplo, del costado de la General Paz, ahí donde termina Devoto, y el humo de la panadería se va para la provincia, nos tiene que habilitar la nación. Sí, siguiendo el criterio del procurador, ¿no? Eso es un criterio realmente que le ha pasado a la historia por arriba. Porque ese era el viejo criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, anterior al 94, que cuando había un problema interjurisdiccional, la Nación se anteponía a cualquiera de las jurisdicciones. Pero mirá vos el criterio como debería ser. Si hay un problema interjurisdiccional, es primeramente jurisdiccional, porque el primero que va a estar afectado es la Ciudad de Buenos Aires. Pero en virtud de toda esta vieja tradición que tenemos tanto a nivel de la Corte como a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual los porteños no han defendido nunca lo suyo, porque siempre la Nación lo hacía por ellos, es que estos criterios surgen y van hacia adelante. Pero me parece que en este caso, con el compromiso que tenemos acá del secretario... Eso se dijo que la ciudad no había defendido bien su caso ante la Procuración. Mire, no es así. La única intervención que tuvo en ese expediente de la ciudad, si no me equivoco, desde el año 99 o 2000, y donde la ciudad plantea claramente todos los pasos que hay que cumplir, o que se debieran cumplir para poder, manifiesta su preocupación y todos los pasos que habría que cumplir para poder habilitar esta planta. Simplemente lo que se utiliza es una intervención, que es simplemente una intervención a título informativo que se le pidió en su momento a la Ciudad de Buenos Aires. Se pretende que eso es una participación activa o algo por el estilo por parte de la ciudad. Digo, todos los que sabemos de expedientes, sabemos que esto es una chicana administrativa. Digo, la ciudad tiene ninguna importancia ese argumento. Exactamente, no tiene absolutamente ninguna importancia. Y el tema es muy sencillo, o bien se avienen a la legislación de la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad va a utilizar el poder de policía, se clausurará. Se clausura. Exactamente. Esta planta viene de gobiernos anteriores, digamos. Esta recién se concreta. Todavía no se concretó, Todavía no se concretó, están, digamos, en una etapa más avanzada ahora. Yo quiero recordar que hubo un caso en que una jueza que se llama Clara Dopico prohibió, mejor dicho, la instalación de tragamonedas porque el argumento del procurador del Tesoro de aquella época, que era Ernesto Marcer, exfuncionario del gobierno de la ciudad en otro gobierno anterior, había dicho que la ciudad no tenía ninguna jurisdicción para esas cosas porque eran federales. Y la jueza derribó ese argumento. Y prohibió las máquinas. Exactamente. Sí, pero en este caso es muy claro que se va a hacer en el territorio de la nación, digamos, jurisdicción de la nación, porque es la actividad portuaria, pero no tiene que ver con la actividad portuaria. Es una planta de residuos que absolutamente nada tiene que ver. Entonces, lo dice el dictamen, según lo que me han contado, porque no hemos accedido al dictamen, según lo que me han contado, los argumentos, lo dice en el sentido de referirlo a la ley de residuos peligrosos. En realidad es casi un dictamen tirado de los pelos, y lo lamento porque ha sido un procurador que tiene hasta un libro de Derecho Constitucional Ambiental escrito. Estaremos atentos a este tema. Dos asuntos con el secretario, ya que pasa por aquí de casualidad. Sí. Bien, uno, un minuto sobre el convenio que han firmado con la provincia de Buenos Aires. Sí, es un convenio importante para nosotros porque por primera vez en lo que es el área metropolitana, las dos jurisdicciones, estamos con temas interjurisdiccionales hoy, nos ponemos de acuerdo en comenzar a trabajar en colaboración y en conjunto en los temas de la región. Esto da lugar a un ámbito de trabajo conjunto que debe rápidamente comenzar a tomar algunas temáticas que tienen que ver con el área metropolitana. Nos hemos planteado no solamente la cuestión de calidad de aire, donde allí la ciudad tiene una nueva ley
desde hace poquito tiempo y tenemos que trabajar en eso. Y está clara la relación que existe, por ejemplo, con el polo petroquímico Dock Sur, con la calidad del aire en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, este es un tema en el cual vamos a trabajar conjuntamente, así como los temas que tienen que ver con la disposición final de los residuos sólidos urbanos y los temas de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Estos 3 temas son temas prioritarios de trabajo. ¿No incluye transporte? Sí, pero en primera instancia definimos estas 3 temáticas para comenzar a trabajar en común las 2 jurisdicciones. Y esperamos, además, como Ciudad de Buenos Aires también, en un corto lapso de tiempo poder firmar algo parecido con la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación para también tratar de articular esfuerzos. Para que no ocurran estas cosas. Exactamente. Lo que yo digo es que quizás cuando yo vi que firmó el convenio ciudad-provincia de interjurisdiccional sobre temas de medio ambiente, yo automáticamente dije, Andrés, nos hicieron caso una vez. ¿Cuántas veces hemos planteado acá en este mismo lugar, firmen, júntense, hagan un convenio? Me parece un paso positivo, pero es el paso que se ha dado muchas veces, es decir, no vamos a tratar de juntar en la mesa. Nosotros trabajamos y pedimos convenios que sean operativos, es decir, que le permitan a ese lugar, a esa mesa, tomar decisiones. Algo creo que se había ideado en su momento en el Matanza-Riachuelo. Entonces no es un paso positivo y lo celebramos y vamos para adelante, pero me parece que hay que lograr muchos otros pasos. Bien, segundo tema. Estos días se dice que la ciudad está más sucia. Eso dice el diario La Nación el día de hoy. Sí, y se dijo la semana pasada en una editorial también. Sí, primero yo no creo que esté más sucia. Digo, tampoco creo que esté sustancialmente mejor tal vez que hace unos meses atrás. Pero yo no, la verdad no la veo más sucia. Incluso los reclamos que recibimos no dicen esto. Y además pienso que la actividad, incluso de los cartoneros, que es un tema que en determinadas zonas de la ciudad complica bastante lo que tiene que ver con la limpieza, está funcionando, si se quiere, un poco mejor. Ahora, nosotros tenemos mucha esperanza depositada en lo que va a ocurrir a partir del 16 de enero del año que viene, que ya falta poquito, que empiezan a funcionar los nuevos contratos. Bien, ¿no será que las empresas actuales de algún modo digamos, las que no se quedan o que cambian de sistema, sean un poco, como ya nos vamos, trabajamos menos? Casi todas vuelven. Sí, con otro sistema. No de la misma manera, claro. La verdad es que el precio de la prestación que nosotros estamos pagando actualmente en el contrato que tenemos es bastante inferior al presupuesto aprobado o que se va a aprobar para el año que viene, que tiene que ver con el precio del servicio de recolección surgido de la licitación. Nosotros tenemos mucho reclamo económico por parte de las empresas durante todo este tiempo en términos de mayores costos que la verdad no hemos otorgado en la magnitud que se nos planteaba. El problema sobre todo porque defendíamos el presupuesto que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Esperamos que a partir de enero, que se pone en marcha este nuevo sistema, que tiene otras condiciones de trabajo, que es un contrato bastante más exigente y riguroso. Y que puede ser vigilado por la gente. Y que va a poder ser vigilado por la gente, y que va a ir además acompañado por una gran campaña educativa que va a atender al cambio de comportamiento del vecino de Buenos Aires, que no olvidemos que el comportamiento del vecino es bastante malo en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en algunas zonas, y no tiene que ver ni siquiera con las clases sociales. Uno ve gente en magníficos coches último modelo que baja la ventanita y tira una botella de Coca-Cola y tira una botella de Coca-Cola. Otro tema que vamos a seguir en la ciudad de todos, el tema de los residuos sólidos urbanos. Gracias, Horacio. Gracias, Andrés. Gracias, Eduardo. Hay cosas que no tienen explicación. Cuando uno va el sábado al mediodía por la esquina de Junín y Vicente López, de Junín y Guido, la esquina del cementerio de la Recoleta, donde hace la curva recta, ¿no? Y ve bolsas de residuos de restaurantes que no tendrían por qué tirarlas ahí un sábado al mediodía. Sábado el día que no hay recolección domiciliaria y al mediodía que nunca es un horario para arrojar residuos en la calle, porque el horario es de noche, ¿no? Entonces, ahí lo único que cabe, diría un señor de Singapur, es la sanción, ¿no? Sin llegar a tantos extremos. Sin llegar a los extremos de Singapur, lo que cabe es la sanción, porque evidentemente un establecimiento comercial en una zona de interés turístico como la Recoleta, muchos establecimientos, mejor dicho, tachonan de bolsas de residuos la calle Junín y la calle Vicente López un sábado al mediodía, ahora que viene el calor, que vienen las moscas, es residuo gastronómico. Esto nos está hablando de dos cosas. Nos está hablando de la desaprensión de unos señores
y de que el gobierno tendría que tomar nota de eso y aplicarles feroces multas, clausurarles el local, todo eso, y listo. En Singapur, me olvidaba, está prohibido mascar chicles, no se venden chicles, porque los tipos se aburrieron de que le tachonaban de chicles los colectivos, los subtes, entonces el ayuntamiento de Singapur dijo no chicle, salvo que sea, digamos, por un tema médico, que tengas receta, ¿no? Por ejemplo, que te lo recomienda un médico. Si no, no puedes comer chicle. Sí. Yo no sé si la basura que vuelcan esos restaurantes es domiciliaria. No, es gastronómica, es actividad es de servicio. Y me parece que hay una buena forma de aplicar otra norma que rige en la Argentina, que es la ley de actividad de residuos. Para absolutamente. Digo que las costumbres, las malas costumbres ayudan a que la ciudad sea sucia y a veces la falta de control del gobierno también. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Como decimos siempre, involúcrese en los temas de la ciudad. Recuerden que cuando los honestos se quedan en la casa, los pillos entran en la casa de gobierno y en otros organismos del poder.